Me es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, como todos los jueves. Hoy es diciembre 15 del año 2022. Estamos en la maravillosa ciudad de Armenia, en una zona que es considerada paisaje cultural, paisaje natural, protegido por la UNESCO también. Una zona muy hermosa. Mi nombre es James Montoya, psicólogo del enfoque transpersonal. Fabián Orozco, nuestro periodista, nuestro director de cámaras, está en otro evento, cumpliendo un compromiso ya establecido antes que este. Pero bueno, aquí estamos haciéndolo, esta parte a través de www.lamiaradioquindio.com, a través del fanpage de lamiaradioquindio.com. Y bueno, es un gusto poder compartir un tema que en lo personal me ha permitido ir encontrando como ese sabor de la existencia, sobre todo cuando me he enfrentado a pérdidas, cuando me he enfrentado a renunciamientos, cuando me he enfrentado a la búsqueda de algo que para mí en ese momento ha sido importante y no llega, o cuando he perdido personas que me son amadas, cuando he perdido relaciones que me han sido preciosas, y cuando he considerado que la vida no me ha permitido tener o disfrutar aquello por lo cual me he esforzado. Este tema es maravilloso. El vacío existencial. ¿Cómo hacer que la vida cuente? Y es que la sensación de vacío, la sensación de futilidad, la sensación de que estamos como los ratoncitos ahí en esa noria, en esa rueda, dando y dando vueltas y nunca llegamos a ningún lado. Esa es una sensación muy profunda en todos los seres humanos. Y los seres humanos nos hemos volcado en una búsqueda frenética de un sentido. Nos damos cuenta que la vida es relativamente muy cortica cuando la comparamos con la vida de otras criaturas. Hay árboles secuoya en el Canadá que viven miles de años. Hay tortugas que viven 500, 600 años. Y el hombre, con este prodigioso cerebro, con esta habilidad que tenemos para lograr tantas cosas, con el don de la conciencia, a lo mucho tenemos 70, 80, 90 años. Entonces pareciera que no hubiera un sentido, pareciera que las cosas no tienen una explicación lógica. Los grandes libros, las grandes sabidurías siempre han hablado de esto, siempre han hablado de que el hombre ha buscado un sentido. Las escrituras griegas, lo que se llama Nuevo Testamento, dice que el hombre fue creado y fue hecho a futilidad. Futilidad es la sensación de vacío. Y es como una paradoja que la vida sea tan corta y que no alcancemos como a desarrollar o encontrar una respuesta a este sentido, porque nuestro corazón tiene hambre de eternidad, nuestro corazón está hecho para la eternidad. Por eso la mayoría de los humanos no aceptamos o no aceptan el momento de la muerte, porque no parece compaginar, no parece haber una explicación apropiada frente a este sinsentido de tanto por hacer, un cerebro tan maravillosamente diseñado, tanto por descubrir, tanto por saborear de la existencia misma, y cuando estamos medio aprendiendo a vivir, entonces nos toca morir. Esta sensación de futilidad, de sinsentido, es lo que ha lanzado a los seres humanos en una búsqueda frenética para hacer que la vida de ellos cuente.
Pero cuando uno mira sin ser fatalista, se da cuenta que realmente la vida, por mucho que hagamos, por mucho que planeemos, por mucho que disfrutemos, pareciera no tener un sentido. Y la gente dice, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo vivir con la idea de la muerte? Desde que la vida se engendra, también se engendra la muerte. ¿Cómo vivir con eso? ¿Para qué estoy acá en esta tierra? ¿Cuál es el fin último de mi existencia? Y sobre todo, ¿cómo hacer que mi vida cuente? ¿Cómo hacer que yo tenga una vida buena, una vida grata antes de marcharme? Tenía una excelente amiga que ya se fue de esta tierra y un día le pregunté y le dije, Lira, ¿tú a qué es lo que más temor le podrías tener? Y me dijo, a darme cuenta que cuando esté muriendo, darme cuenta que no viví. Y pensando en eso, pues cuando uno lo mira desde esa óptica, claro, debe ser una frustración en el último instante cuando se va a marchar de este plano material que llamamos vida, darnos cuenta que no vivimos. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿y qué sentido tiene? ¿Tiene un sentido la vida? Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la mierradioquindío.com, el fanpage de esta maravillosa emisora que no solo nos complace con estos maravillosos programas, sino que tiene un programa musical fenomenal para todos los gustos y con una excelente mezcla de diferentes ritmos para irnos metiendo en diferentes estados de ánimo. Los invito entonces a que hagan sus comentarios, sus participaciones. Algunos no los podré responder porque estoy ahorita solo sin la excelente asesoría técnica de Fabián Orozco, pero después entro a la página y responderé todos sus mensajes. La pregunta entonces, ¿tiene sentido la vida? Y la respuesta podría ser, ¿y por qué va a tener un sentido? ¿Por qué ponerle un sentido? Y uno diría, pues, si no le pone un sentido, entonces ¿para qué vivir? Pero pensemos en esto. Y no es una filosofía, no estoy filosofando. Estoy compartiendo lo que se ha aprendido a través de las grandes sabidurías, de esas enseñanzas ancestrales y de lo que los hombres han ido descubriendo en el paso del tiempo y se ha escrito en libros tan valiosos como las Sagradas Escrituras, libros como el I Ching, libros como el Tao Te Ching, libros como el Bhagavad Gita y otros libros ancestrales que han servido para ir recopilando y acumulando toda esa sabiduría que el ser humano de alguna manera ha logrado captar cuando conecta con eso que llamamos el principio creador. ¿Por qué ponerle un sentido a la vida? ¿No has notado que cuando le ponemos un sentido a la vida, entonces, una vez cumplido ese sentido, la vida pierde la razón de ser? Por ejemplo, desde que nacemos, entonces nuestros padres, en su buen sentido, su buen corazón, nos van delineando y demarcando que hay que estudiar. Después uno va creciendo, madura y va a conseguirse una pareja, probablemente quiera formar un hogar y tiene unos hijos, y ahora esos hijos son el sentido. Y entonces los padres se esfuerzan y trabajan y le dan lo mejor a sus hijos. Los hijos crecen, se marchan del hogar, queda el nido vacío. Y entonces, ¿qué sentido queda para esos padres? Si ese sentido que nos hizo
trabajar y esforzarnos en nuestros primeros años ya queda cumplido. ¿Ahora qué? ¿Qué sentido hay? Y algunos dicen, no, pues criar a los nietos. Y se dice que a los nietos se quieren más que los hijos. Y se empieza el trabajo con los nietos suponiendo que nuestros hijos den nietos. Y si no los dan y los hijos se marchan y hacen una vida distinta, ¿con qué sentido queda usted, padre de familia? ¿Queda su vida sin un sentido? ¿Por qué ponerle un sentido a la vida? Empezamos una gran empresa, empezamos una gran labor, construimos nuestro propio negocio, tenemos nuestros empleados y llega el momento de la jubilación, donde la mayoría de las personas está trabajando por eso. No, cuando me jubile, entonces sí ¿qué? Se acaba el sentido que se le da al trabajo y ahora su vida, ¿qué sentido tiene? No, pues voy a viajar, voy a estar aquí, voy a estar allá. Y cuando esas cosas se cumplan, ¿qué seguirá buscando? ¿Por qué darle un sentido a la vida? Lo que se ha descubierto y lo que se pudiera comprender desde muy profundo de nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestra alma, como le queramos llamar, es que si ponemos un sentido a algo en la vida, cuando ese sentido se cumpla, la vida se nos puede hacer, se nos puede hacer insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque todo en este plano material tiene un comenzar y tiene un finalizar. Tiene un nacimiento y tiene una muerte. Así que si el sentido lo ponemos en las cosas, en las metas, en las personas, en las relaciones, en las empresas, estamos abocados a que tarde o temprano eso que era el impulso del motor se acabe en la ley de la impermanencia. Entonces nuestro sentido, ¿en qué queda? Nuestra vida, ¿en qué termina? Trabajo 20 años, 30 años en una empresa, mi propio negocio o empleado de otra gran empresa, y una vez me jubile, ¿qué voy a hacer? Algunas personas, sin hacer un juicio sobre esto, simplemente se sientan afuera de su casa, leen el periódico todos los días porque no hay nada más que hacer. Terminan aburridos de leer la prensa, se acuestan, van envejeciendo, van llenándose de unas enfermedades propias de la quietud, del no ejercicio, y se van apagando como esas velitas que se van consumiendo en la oscuridad. Y uno observa y dice, wow, terminó de trabajar tantos años en una empresa y ahora no sabe qué hacer. Y esto sucede es porque ese sentido que pusieron a sus vidas se cumplió. Y entonces la vida como tal para esos seres humanos queda sin sentido. Frente a la ley de la impermanencia, intentar poner un sentido, una razón de ser, para yo poder vivir contento, para poder vivir pleno, es amarrarnos a una meta de sufrimiento. Una vez que el sentido que hemos puesto, sean los hijos, los nietos, el trabajo, el estudio, la preparación, las riquezas o las relaciones, y eso concluya, porque concluirá, entonces, ¿qué será de usted? ¿Qué será de mí? Cuando ya no haya el sentido que me haga levantar cada mañana. Es que yo me levanto cada mañana a trabajar con ánimo, y si el trabajo se acaba, es que yo me levanto cada mañana a ejercitarme porque voy a la competencia y eso es lo que me motiva y ese es el sentido para mí, el sentido de mi vida. Y cuando ya lo logre, ¿qué más sigue? Le tocará colocar otro sentido que tarde o temprano caducará. Frente a esto, entonces, la pregunta es, si la vida como tal no se le debe poner un sentido, entonces, ¿cuál es el sentido de las cosas?
¿Qué tal si el sentido es la vida misma? Pensemos en esto. Cuando usted está mirando un hermoso atardecer, cuando usted está mirando un girasol abierto, cuando usted está en los brazos de la persona que ama, su pareja, usted se pregunta qué sentido tiene eso. Usted mira el girasol y dice, wow, qué hermoso girasol, qué sentido tendrá. O está abrazando a su pareja en un éxtasis de amor, usted dice, ¿y qué sentido tendrá esto? ¿Se pone a filosofar sobre eso o más bien disfruta el instante? Ese es el punto. En vez de buscarle un sentido a la vida, la clave radica en algo más. Y se los voy a leer en las palabras de un hombre que es conocido por ser un gran mitólogo. Estudió los mitos de la humanidad a través del tiempo. El señor Joseph Campbell. Él dijo algo muy interesante. Se los voy a leer. Aquí lo tengo. Dice: las personas piensan que están buscando el sentido de la vida. Yo creo que lo que estamos buscando es la experiencia de estar vivos. De modo que las vivencias que tenemos en el plano puramente físico tengan resonancia en nuestro interior, con nuestra realidad y nuestro ser interior, y sintamos el éxtasis de estar vivos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué bello. En vez de estar buscando un sentido de la vida, busquemos la experiencia de estar vivos. El sentido es la vida misma. Levantarnos cada mañana y disfrutar que estamos vivos. Cuando se disfruta la experiencia de estar vivos, entonces no aparece la pregunta, ¿y cuál es el sentido de esto? No hay un sentido, porque el sentido es la experiencia como tal. Por eso usted, cuando está en un acto íntimo con la persona que ama, usted no está preguntando, ¿y qué sentido tiene esto? Usted está en el disfrute mismo del acto. Y es ese disfrute, el que se haya imbuido de esa vida, de ese instante, de ese aquí, de ese ahora, lo que pone o da el sentido de la vida misma. No está conectado a un factor externo. Ese mismo acto, la experiencia de disfrutar la vida, la experiencia de disfrutar el abrazo, la experiencia de disfrutar la belleza, la experiencia de disfrutar el dar, de disfrutar el recibir, es lo que hace que la vida tenga un sentido. La vida misma es la respuesta. ¿Cuándo es que aparece entonces la pregunta, ¿y qué sentido tiene todo esto? Si ustedes notan, bueno, estamos transmitiendo en vivo desde www.lamiaradioquindío.com en la fanpage de la emisora de Fabián Orozco, desde la ciudad de Armenia. Continuamos con esto. Yo me voy emocionando mucho, ¿no? Yo me voy emocionando porque este es un tema que a mí en lo particular me ha ayudado a tener un disfrute excelente de la vida. Ahora, ¿cuándo es entonces que resulta la pregunta, y esto es todo, y este es el sentido? Si ustedes lo notan, resulta esa pregunta cuando la ocasión gozosa, cuando el momento se termina o cuando usted se sale de esa vivencia, cuando ya ha llegado a su final. Entonces usted se pregunta, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué sigue? Así que la clave radica en que usted esté a toda hora inmerso en la experiencia de estar vivo. ¿Cómo se logra esa experiencia de estar vivo? El disfrute mismo, por sí mismo, del placer de existir. Cuando abrimos los sentidos y todo es como los niños.
todo es un asombro, todo es un encanto, todo es maravilloso. ¿Ustedes han visto cómo los niños miran? Bueno, yo ya no tengo la mirada de niño, hace mucho tiempo perdí esa inocencia que tienen los niños al mirar, pero si usted mira los ojos de un niño, el niño mira con asombro, el niño todo lo encanta, todo le fascina, todo es un misterio, todo es un descubrir. Él no se está haciendo preguntas, él simplemente está en el asombro, paso a paso, segundo a segundo, minuto a minuto, el asombro que produce la vida, el asombro que produce el estar hablando aquí, el asombro que produce percibir las diferentes matices de la existencia. Ese es el sentido, es la experiencia misma de estar vivo, paso a paso, como cuando disfruto un rico manjar, como cuando disfruto estar con las personas que amo, cuando disfruto estar aprendiendo lo que me gusta, cuando disfruto estar en silencio observando el vuelo de las aves, o como decía Henry David Thoreau, cuando escucho el susurro del viento atravesar los árboles, cuando siento el viento que roza mi piel, cuando saboreo una taza de café, de té, cuando simplemente tomo conciencia de que respiro, los pulmones se llenan de aire y tomo conciencia de ese mecanismo tan maravilloso. Eso es el sentido de la vida. Si usted conecta el sentido a situaciones, a metas, a eventos, a personas, se desconecta como si se tuviera que montar en un propósito o en una situación tal, en un sentido tal, en una condición tal, y se monta en eso como si fuera un carro que lo lleva. Tarde o temprano, ese carro se vara, se termina, se le acaba la gasolina, la energía, y usted queda preguntándose, ¿y ahora qué? Pero si usted se mete, se monta, se inmiscuye, se abraza al carro de la vida, al ritmo de la vida como tal, su vida tendrá un sentido. A nadie se le cruza por la cabeza preguntar, ¿y qué sentido tiene esto? Cuando se está enamorado, ¿verdad? Cuando uno está enamorado no pregunta nada de eso, porque el sentido mismo es estar enamorado. A nadie se le cruzan esas preguntas. Cuando usted está inmerso en el disfrute constante del existir, por el simple hecho de estar vivo, no hay preguntas sobre un sentido. La vida misma es el sentido. Ahora, las preguntas que nos hacemos, que no nos dejan vivir en paz, resultan siempre de dos cosas, básicamente. Una, de no aceptar la ley de la impermanencia, de no aceptar las leyes que nos gobiernan, la ley de lo impermanente y lo inestable de este plano de la materia. Cuando yo me resisto frente a esto, entonces me salgo del ritmo de la vida, con sus diferentes matices: nacimiento, muerte, triunfo, derrota, alegría, tristeza. Y entonces, cognitivamente distorsionado, llego a creer que la vida simplemente está hecha de cosas que llamamos buenas, de triunfos, de logros. Y no me doy cuenta que en la vida, en la dinámica de la vida, todo tiene dos polos. El Khalil Gibran, llamado el Profeta, un escritor excelente de libanés del Oriente, escribió en un maravilloso libro que se llama El Profeta, escribió una frase muy bella sobre la felicidad. Decía algo más o menos así: la alegría y la tristeza son caras de una misma moneda.
Cuando la alegría se sienta contigo a la mesa, la tristeza te está esperando en tu lecho. Y debes saber que aquello que hoy te hace reír, mañana te hará llorar. Y por lo que hoy lloras, probablemente mañana te causará risa. Si aprendemos la dinámica de la vida y nos metemos en esa dinámica, no andaremos creándonos sufrimiento innecesario cuando en la dinámica de la vida entonces lleguen aquellas cosas desagradables, cosas que son terribles a veces en la existencia de uno. Sor Juana Inés de la Cruz lo llamaba el valle lo llamaba la noche oscura del alma, y el salmista David lo llamaba el valle de sombras profundas. Es la sensación cuando el ser humano pasa por situaciones que son terribles, que uno, por muy inmerso que esté en la dinámica de la vida, uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Por qué sucede esto? Y por muy inmerso que uno esté en la vida misma, en el ir y venir, aceptando todas esas leyes, no se puede evitar sentir el dolor de ver morir a quien se ama, incluso a nuestros queridos amigos peluditos, gatos, perros, animales no humanos que nos acompañan. No significa que el estar inmerso y el disfrute de la vida constante vivamos en un éxtasis, que somos inmunes al dolor. No se trata de eso. Somos seres sintientes. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos cuando la vida nos enfrenta al otro lado de la moneda que llamamos felicidad o contentamiento? Bueno, les cuento algo muy interesante de un hombre llamado Víctor Frank. No se olvide que estamos en lamiaradioquindío.com, en el fanpage de La Mía Radio Quindío, una emisora que dirige Fabián Orozco. Víctor Frank fue un hombre psicólogo. Él fue capturado por los nazis, era judío, y cuando lo capturaron le quitaron todo lo que tenía. Había gozado de prestigio, de fama, tenía una esposa, tenía una hija, tenía un hogar. Se podría decir que estaba disfrutando el lado positivo de la vida, la cara positiva. Pero después, en la dinámica de este existir, fue lanzado al valle de sombras profundas, a la noche oscura del alma, en el campo de concentración. Perdió su esposa, perdió sus escritos, no recuerdo si murió la hija, porque después volvió y se casó. Y si ustedes han visto películas de los infames campos de concentración y lo que le hicieron no solo a los judíos, sino a homosexuales, negros, discapacitados, disminuidos mentales, todo ese tipo de personas que según este régimen consideraba de raza inferior, entonces se darán cuenta que ahí no hay mucho disfrute, no hay mucha alegría, y no hay un sentido pues así trascendente y maravilloso. No se puede estar riendo cuando a uno le están pisando un pie, un dedo, el dedo del pie. Ahora, si la vida aparentemente no tiene un sentido, ¿qué podemos hacer cuando en eso que veníamos inmersos en el disfrute se voltea la situación y nos enfrentamos a las grandes tragedias? Una enfermedad, la muerte de un ser amado, un ataque, una guerra, un desastre natural. Aquí yo vivo en una zona de temblores y terremotos, y estamos, de un momento a otro puede suceder algo así, sin ser catastrofista. Y si la vida nos lanza en su dinámica a algo así, ¿qué hacemos?
Bueno, Víctor Frank, el psicólogo, entró al campo de concentración de Auschwitz. Los nazis los llevaron casi a la muerte. Estaba hecho un esqueleto, sus documentos habían sido destruidos, su esposa había muerto en una de las cámaras de gas y allí era simplemente respirar para existir, no había nada más que hacer. Un guardia le dijo un día: Víctor, a usted le hemos quitado todo se lo hemos quitado. Sin embargo, usted se levanta cada mañana a vivir o a sobrevivir. Cuénteme por qué. Y Víctor Frank dijo algo que es muy asombroso, y es aquí donde entra también nuestros recursos como seres humanos, libres y pensantes. Víctor Frank le dijo a ese guardia: es verdad, usted me lo ha quitado todo. Ustedes los nazis me han quitado todo, mis escritos, mi libertad, mi compañera. No me queda más que morir. Pero hay una cosa que usted no me puede quitar, ni nadie me la podrá quitar, le dijo Víctor Frank. Y el hombre le dice: ¿qué es eso que no le hemos podido quitar? Y Víctor Frank le dijo: la manera o el sentido que yo le doy en mi mente a eso que usted me está haciendo, eso que me hacen ustedes, eso que me está sucediendo aquí, la manera como yo traduzco eso en mi mente, eso es mío, eso nadie me lo podrá quitar. Y en ese pensamiento, en esa elección de incluso aceptar esa parte de la vida como dinámica, fue lo que le permitió sobrevivir al campo de concentración. Aún hablando de una moneda que tiene dos caras, ¿qué sentido le pudiéramos dar a todo esto? ¿Qué sentido le puedo dar al sufrimiento de un ser amado que está moribundo en una cama? ¿Qué sentido le puedo dar a mi propia enfermedad cuando me la dicen que tengo una enfermedad? ¿Qué sentido puedo dar cuando veo que en el lecho está la persona que yo amo? Mi compañera, mi compañero, un hijo, una hija. Se puede encontrar mucho sentido cuando en medio de una pérdida uno saca gozo y contentamiento y gratitud de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, de los recuerdos, de las cosas bellas que quedan. Uno le puede poner a ese sufrimiento, a ese momento, instante, que también pasará, porque nada se queda estático en la corriente del tiempo. Cuando se está atravesando por eso, uno puede centrarse en las vivencias gratas, en los recuerdos, en los abrazos, en los momentos compartidos. Se puede hablar de eso en ese instante, porque no todo ha sido una tragedia. Desde que nacemos hasta que morimos, la vida es signada por un ir y venir de acontecimientos. Cuando aprendemos a mirarla así y disfrutamos a manos llenas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, lo que la vida nos da cada minuto, cada segundo, cada instante, con los seres que amamos, con nosotros mismos en soledad, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando nos toque atravesar el valle de sombras profundas, entonces encontraremos refugio en esos recuerdos maravillosos de todos los momentos vividos. Y aún pudiéramos también tener
contentamiento y gozo en la certeza de que esta situación aciaga y compleja que vivimos va a pasar un día de estos, va a terminar. No importa si es con la muerte, a veces la muerte es un buen escape, o no un escape, a veces la muerte pone fin a un sufrimiento, y en la muerte también hay un descanso. Tiene mucho que ver con algo que es valioso para el disfrute de la vida como tal, y se llama la gratitud. El dar gracias, el ser agradecidos es el mejor antídoto contra la queja. La mayoría de las personas que se quejan que la vida no les sirve para nada, que la vida aquello, que la vida lo otro, que la vida es injusta, y le echan la culpa a la vida y a los demás, generalmente no cultivan la gratitud, no cultivan el ser agradecidos. Se levantan por la mañana y no dedican unos segundos a observar la salida del sol cuando las estrellas se ocultan, no miran una esplendorosa luna llena, no escuchan el canto de las aves, el ladrido del perro, no dan gracias porque pueden respirar, pueden saborear una taza de café, pueden decirle buenos días, buenas tardes a su círculo inmediato de personas que le quieren. Cuando una persona desarrolla la gratitud, simultáneamente va sucediendo algo que es muy placentero. Cuando desarrollamos el arte de ser agradecidos, empezamos que hay tantas cosas por las cuales agradecer. Incluso si estamos viendo a nuestro ser querido en un lecho de enfermo, claro, sentimos el dolor, sentimos el malestar de esto, pero aún en medio de eso lo abrazamos y damos gracias por lo que compartió con nosotros. Damos gracias porque nos permitió conocerle, nos permitió disfrutar muchos instantes con la persona que se está marchando. Cuando estoy atravesando una enfermedad, si he cultivado la gratitud, si he cultivado el disfrute por la vida, si he cultivado buenas relaciones con los demás y conmigo mismo, en mi lecho de enfermo, cuando esté atravesando el valle de sombras profundas, entonces eso me sostendrá, eso me dará contentamiento y un sentido de que estoy inmerso en el movimiento y el ritmo de la vida, que tuve una vida, disfruté, como dice el poeta Amado Nervo, amé y fui amado, vida nada me debes, vida estamos en paz. Cuando hemos llevado una vida de gratitud, de servicio, de amor, de bondad, de compasión, como dice el Dalai Lama, entonces podemos, aún en el lecho de enfermo o en el valle de sombras profundas, en la noche oscura del alma, decir y recordar que estamos metidos en la dinámica de la vida y que ahora hay dolor y hay malestar, pero que también hemos disfrutado la miel de la vida. También hemos tenido momentos maravillosos y que esto que estamos pasando ahora también se acabará, también se irá, porque es la dinámica, es la ley de la impermanencia, es la ley que dice que si nace, muere, es la ley de los opuestos, que dice que hay salud, hay enfermedad, hay juventud, hay vejez, son la ley de los opuestos, hay justicia, hay injusticia. ¿Por qué me hacen esta injusticia? Pues porque la injusticia es parte de la dinámica de esta tierra. Cuando estamos viviendo un momento justo, no preguntamos ¿y por qué se me está aplicando esta justicia? Qué maravilloso, ¿cierto que no? Simplemente lo aceptamos y lo disfrutamos y lo vivimos. Cuando estemos viviendo una injusticia, ese es el sentido mismo, esa es la dinámica de la vida.
Cuando estamos en los brazos de la persona que amamos, no nos preguntamos sobre un sentido. Cuando la persona se marcha porque se muere, porque ya no quiere estar con nosotros, tampoco hay que preguntar cuál sentido es lo de esto. No, simplemente ese es el sentido. Así es en el plano de la existencia. Los grandes maestros nos han enseñado los secretos para imbuirnos, para abrazar, arroparnos a la vida misma como propósito, sin tener que ponerle un sentido, sino que el sentido sea la vida misma. Algunos de esos principios están en la Biblia y otros libros sagrados de la humanidad. Por ejemplo, un principio maravilloso lo dijo Jesús, dijo que había más felicidad en dar que en recibir. Cuando la vida suya o la mía están signadas por el dar, por la compasión, entonces usted empezará a darse cuenta que hay una sensación de sentido y de logro, y hay una sensación de agradabilidad muy profunda por el simple acto de dar. El dar altruistamente, el dar de una manera ágape, o el amor ágape, que es el amor basado en principios. Es amor por simple y llanamente amar a una persona o amar a un animal al que le queremos hacer un bien. No nos une ningún lazo de sangre, no nos une ningún lazo de pareja y no nos une ningún lazo afectivo. Simple y llanamente sentimos compasión y amor por esa criatura y le hacemos el bien. Ese dar, el dar ágape, el dar altruistamente, pone mucho sentido a la existencia, arropa al alma de un sentido y una sensación de agradabilidad, el dar. El ser agradecidos, como se mencionaba ahora, el dar gracias, siempre dar gracias, gracias. Gracias porque me levanto cada mañana, gracias porque me acuesto, gracias porque si llueve no me mojo. Y a veces me mojo y no es agradable, pero al menos estoy sintiendo la lluvia sobre el rostro y tomo conciencia de que algún día, cuando muera, ya no volveré a sentir la agradabilidad de la lluvia en mi rostro. Dar gracias cuando hace sol, en vez de quejarme. Algún día, como dice el poeta, bajo tierra, hechos del polvo y al polvo volveremos. Cuando estemos allí, el sol no volverá a acariciar nuestra faz. Dar gracias por el sol. El ser compasivos. El Dalai Lama, que es el líder espiritual, para mí, millones de personas hoy día, decía que cuando alguien está atravesando una situación compleja, difícil en su vida, debe hacer un acto compasivo. El hacer un acto compasivo hacia otro ser vivo, puede ser una planta, puede ser un animal no humano o puede ser un animal humano, hace que este acto compasivo permita que nuestra propia dolor, nuestro propio sufrimiento, nuestra propia caminar por el valle de sombras profundas disminuya. Las personas que se centran en ayudar a otros aún en medio de su propio dolor encuentran mucho consuelo, y a veces uno descubre que el sufrimiento de otras personas es más grande que el de uno, y que por lo que uno se queja a veces no tiene mucha razón de ser. Simplemente no ha desarrollado el arte de ser agradecidos, y sí tiene la desagradable manía de estarse quejando por todo. Cuando cambiamos esas dinámicas, entonces descubrimos que la vida es maravillosa, aún en medio del dolor. La vida tiene sus matices bellos, bellos. Hay seres humanos que sí viven en situaciones
de ignominia desde que nacen hasta que mueren, y parece que ninguna luz de esperanza les alumbró alguna vez, pero son seres humanos en circunstancias muy especiales, en ciertos sistemas de gobierno, pero en términos generales, aunque uno esté viviendo en una situación muy compleja, puede encontrar espacio para poder detectar, ver la belleza de la vida, la belleza en los ojos de un niño, la belleza en el toque de una mano, en una sonrisa, en recibir un agradecimiento por un acto de bondad. Si aprendemos a mirar con los ojos, si aprendemos a escuchar con los oídos, descubriremos las riquezas que tiene la vida y nos abrazaremos a esas riquezas y podremos pasar las tempestades más terribles, porque estamos dándole no un sentido a la vida, estamos dándole todo el gusto a la experiencia de estar vivos, porque simple y llanamente así es, estamos vivos, y el solo hecho de estar vivos es ya maravilloso. Bueno, uno pudiera decir y mencionar que sí, suena muy bonito, que suena muy agradable, pero ¿cómo hago para irme impregnando de la sensación de estar vivo? En la psicología transpersonal, de la cual yo hago mi práctica psicológica, soy del enfoque transpersonal en la psicología, nosotros concebimos al ser humano como una casa de 2 pisos. La parte del primer piso es la parte de la materia, el cuerpo, esto. El segundo piso es la parte espiritual. Debemos aprender a atender estas 2 partes, el primer piso y el segundo piso. No podemos desatender ninguna de las 2 partes. El Maestro Jesús habló de los que acumulaban tesoros aquí en la tierra. Y no hay nada de malo en tener riquezas, ni en tener dinero, ni en querer tener posesiones. Es algo intrínseco al ser humano. Pero el Maestro Jesús también dijo algo interesante. Dijo: acumulen tesoros en los cielos, donde los ladrones no entran y donde el moho no consume, ni corroe, ni la polilla lo daña. ¿Qué significa? Debemos cuidar este plano material, este primer piso de la casa, pero también debemos cuidar y atender el plano espiritual. Debemos cuidar el plano espiritual. Si usted atiende solo la parte material, las metas materiales, la familia, todo lo que tiene que ver con lo que sus ojos observan, cuando esto falle, estos tesoros en la tierra fallen, porque fallarán bajo la ley de la impermanencia algún día, ¿qué le queda? ¿Qué lo sostiene? Nos queda el segundo piso. Podemos subir como si de una casa real se tratara, y llegamos al segundo piso, donde están nuestros tesoros espirituales. ¿Cómo cultivamos esos tesoros espirituales? Bueno, ya hablamos de practicar el amor, practicar la bondad, practicar el dar, el altruismo, practicar la compasión, desde donde estemos, con lo que tengamos, decía Pema Chodron, una monja budista, con lo que tenga, con lo que pueda, desde donde esté, hagamos todo lo que podamos para ir alimentando nuestro espíritu. Pero hay unas prácticas que permiten que esta parte espiritual suya sea tocada y sea cuidada, que le sirva a usted de escondite contra el viento y contra la tempestad, como decía el rey David en los Salmos. ¿Qué es eso? Bueno, el ser humano, desde la visión de la psicología transpersonal,
es una energía que ha venido a vivir la experiencia humana y se le ha dado un cuerpo, se le ha dado una materia. Este campo energético, algo lo produjo, lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar el principio creador, usted le puede dar el nombre que desee. Algo produjo este campo energético, usted lo llama espíritu, alma, esencia, núcleo, no importa. Tenemos una chispa de vida por dentro y esta chispa debe ser atendida. Esta chispa debe conectar con el origen, debe conectar con lo que lo produjo. Lo voy a ilustrar aquí. Este está más pequeñito, esto es un cristal de cuarzo, este es uno más grande. Este salió de aquí y vino a vivir la experiencia humana. Este debe conectar con su origen, con su casa, con su creador, con la gracia, se le dice en otras tradiciones. Cuando usted logra conectar con su principio creador, lo logra sentir más allá del plano físico, usted se da cuenta que esta vida es pasajera y entonces ya no estará luchando por sostener lo que no se puede sostener y para toda hora estarle dando sentido. Se dará cuenta que la vida con B mayúscula no solo es este plano de la tierra, sino que es muy probable que venga de atrás y una vez muertos, esa energía de vida siga. El libro de Eclesiastés y otras tradiciones dicen que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Como sea que usted lo quiera entender, tenemos algo que vuelve al origen, a la casa, al lugar de donde salimos. Somos una porción de lo sagrado aquí en la tierra. Cuando logramos hacer eso, entonces conectamos y empezamos a disfrutar la vida más allá de esta vida misma, porque entendemos que la vida es una explosión de eternidad y ahí le encontramos sentido o le ponemos el sentido a que nuestro corazón y nuestra mente estén hechos para la eternidad. Y en este plano muere, pero comprendemos que de alguna manera la vida no muere, la vida continúa. ¿Cómo puede hacer para desarrollar y atender su segundo piso, su plano espiritual? Puede hacer prácticas, haga meditación, haga senderismo por las montañas, por los paisajes, en silencio, sintiendo la vibración y el ritmo de la vida, la inmanencia de lo que está allí. El creador se puede conocer por la creación. Podemos hacer prácticas como respiración consciente para poder tocar el pulso, pum, 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 del corazón, el ritmo de la vida. Podemos orar al principio creador como usted lo conciba. Podemos hacer danzas rítmicas. Carl Jung, que es un psicólogo suizo, psiquiatra suizo, hablaba de ciertas técnicas en el arte, pintar, dibujar mandalas, en el sí mismo, en busca de ese sí mismo, de que este sí mismo conecte con su origen. En la búsqueda de ese sí mismo, el ser humano encuentra en el arte una satisfacción de la existencia muy poderosa. Practique una forma de arte, practique el dar, practique el meditar, practique el orar, practique el silencio. Rumi, un poeta del año 1200, decía: silencio, pídele a Dios que te instruya. En el silencio están las respuestas. Hay que guardar un poco de silencio del ruido mental. Cuando pasamos del plano de la materia al plano del espíritu, nos damos cuenta que la vida es maravillosa y no hay que buscarle o ponerle un sentido. La vida misma, la experiencia de estar vivos, ese es el sentido. Muchas gracias. Quiero terminar con unas frases maravillosas, bellísimas, de la señora Fabiana Pondevila. Ella es una mujer en la Argentina, es cooperadora o pertenece al Centro Transpersonal de Buenos Aires, cuya directora es la doctora Virginia Gawel, un gran referente a nivel latinoamericano de nuestra psicología.
Fabiana Fondevila escribió unas palabras muy bellas y quiero terminar esta disertación con lo que ella dijo. Lo cierto es que el sentido no vive en ningún suceso, triste o agraciado, vive en nuestra memoria, en nuestros vínculos, en nuestra capacidad de contar una buena historia, en nuestras luchas y nuestros esfuerzos, en las vidas hilvanadas de nuestros antepasados. Vive en nuestra capacidad de entrever lo uno en lo múltiple, lo eterno en lo efímero, la luz en la oscuridad. Vive en el milagro de volver a amanecer aquí una vez más, los pies cubiertos de barro y los ojos de estrellas. Vive en la secreta semilla del corazón que responde por nosotros. Cualquiera que sea la pregunta, la vida es la respuesta. Muchas gracias, gracias por haber seguido este programa radial a través de www.lamiaradioquindío.com en el fanpage de la emisora radial que dirige Fabián Orozco. Los abrazo y los veo dentro de 8 días, si el principio creador lo permite. Gracias.